A las 6:20 de la tarde, cuando las campanas anunciaban el inicio de la ceremonia, Octavio Salcedo arrancó de las manos de Mara Vélez una caja de lata azul y ordenó que la sacaran de la capilla. La muchacha, de 13 años, no gritó. Se aferró al borde del banco mientras un ujier intentaba separarle los dedos. La tapa de la caja cayó al suelo. 84 sobres, sujetos con una cinta azul descolorida, se extendieron frente al altar como una baraja prohibida. Todos llevaban el nombre de Mara. Todos estaban cerrados. Y todos tenían estampado, con tinta roja, el mismo sello: entrega no autorizada. «Devuélvamelas», pidió ella. «Me dijeron que mi madre dejó de escribirme hace 7 años». El administrador miró a las familias, al coro infantil y a los sacerdotes junto al presbiterio. Después pronunció una frase que dejó inmóvil la capilla. A veces, proteger a una niña exige esconderle la verdad. Mara levantó uno de los sobres. El papel amarilleaba, pero el matasellos era reciente. Había llegado 9 días antes. Entonces, ¿por qué me dijeron que estaba muerta? Nadie respondió. Octavio cerró la caja con el pie y afirmó que las cartas podían alterar la estabilidad emocional de la menor. Dijo que existían informes, autorizaciones y razones que ella comprendería cuando fuera adulta. Luego pidió al organista que comenzara. Pero la música no empezó. En la última fila, vestido con una sotana negra, Padre Leo observaba el sobre que Mara aún sostenía. No conocía a la muchacha, ni sabía quién había escrito aquellas cartas. Sin embargo, vio algo diminuto junto al sello rojo, una marca hecha a mano que aparecía también en la llave colgada del cinturón de Octavio, y comprendió que aquellas cartas no habían sido ocultadas solo para proteger a la muchacha. Antes de que terminara aquella noche, Mara podía perder mucho más que 84 cartas. El hogar parroquial donde vivía desde los 6 años estaba a punto de renovar su custodia legal. Si Octavio lograba convencer al consejo de que la muchacha era emocionalmente inestable, podía enviarla a una institución cerrada en otra provincia. Allí no tendría acceso a sus antiguos maestros, a la hermana Clara, ni a la pequeña biblioteca donde aprendió a reparar libros dañados. Pero el peligro no terminaba en ella. Durante 7 años, la parroquia había presentado a la madre de Mara como una mujer que abandonó a su hija después de una crisis. Esa versión dividió a la familia. La abuela materna dejó de visitar el pueblo. 2 tíos se negaron a hablar con los responsables del hogar. Incluso algunos vecinos enseñaron a sus hijos que ciertas personas debían ser olvidadas para poder seguir adelante. Si aquellas cartas demostraban otra historia, la comunidad tendría que reconocer que había construido su tranquilidad sobre una mentira. Y había algo todavía más grave. La capilla se enorgullecía de cuidar a menores sin familia. Recibía donaciones, voluntarios y alimentos gracias a esa misión. Sin embargo, si alguien había decidido quién merecía conocer su propio pasado, entonces la institución no estaba protegiendo la dignidad de Mara, estaba administrando su vida como si fuera un expediente. Padre Leo no miró primero a Octavio, miró a las personas que habían permanecido calladas. Una catequista bajó la cabeza, el organista retiró lentamente las manos del teclado. La hermana Clara dio un paso hacia Mara, pero se detuvo cuando vio al administrador llevarse la caja. Aquella noche no cambiaría por un discurso. Cambiaría por una señal casi invisible, la misma marca grabada en la llave de Octavio y dibujada junto al sello de cada sobre. Padre Leo sabía que las cartas habían pasado por una habitación concreta. Lo que todavía no sabía era por qué la primera de ellas había sido escondida 7 años antes. ¿Qué había ocurrido la mañana en que alguien decidió borrar para siempre a la madre de su vida? Mara Vélez tenía 13 años. Cuando estaba nerviosa, no se mordía las uñas ni bajaba la mirada. Contaba las grietas de las baldosas. Decía que las cosas rotas revelaban cuánto tiempo había pasado por ellas.
Había llegado al hogar parroquial de Santa Lucía a los 6 años, con una mochila amarilla, 2 vestidos, una fotografía doblada y la promesa de que su madre volvería pronto. Mara esperaba junto a la ventana después de la escuela. Al escuchar un motor, corría hacia la entrada. Con el tiempo dejó de correr, pero nunca dejó de escuchar. Su madre se llamaba Elena Vélez. Trabajaba cosiendo uniformes en un taller de la ciudad y según el expediente del hogar había desaparecido después de una crisis nerviosa. Nadie explicó por qué no hubo denuncia, funeral ni certificado de defunción. Cuando Mara preguntaba, Octavio respondía que algunas historias lastimaban más cuando se abrían. La única familia que conservaba cerca era su abuela Teresa, aunque hacía 3 años que no la veía. Teresa vivía al otro lado de la provincia y enviaba postales en Navidad. Las tarjetas siempre llegaban abiertas, a veces faltaba una frase. Mara no reclamaba, porque temía que incluso aquellas pocas palabras dejaran de aparecer. En el hogar compartía habitación con Lucía, una niña de 9 años que sufría ataques de ansiedad cada vez que se apagaban las luces. Mara le contaba historias inventadas sobre una bibliotecaria que encontraba puertas escondidas dentro de libros viejos. Nunca terminaba los relatos. Decía que un final repetido se convertía en una jaula. Su tarea favorita estaba en la biblioteca parroquial. La hermana Clara le había enseñado a limpiar el polvo de los lomos, reparar páginas con papel fino y coser cuadernillos sueltos con hilo encerado. Mara tenía paciencia para devolverle forma a lo que otros consideraban perdido. Reconocía un libro enfermo por el sonido de su encuadernación. Cada miércoles después de clases, reparaba los cuadernos de los niños del comedor. No preguntaba quién los había roto ni por qué sus padres no podían comprar otros. Enderezaba las esquinas, reforzaba las tapas y escribía el nombre del dueño con letra pequeña. Para que nadie lo confunda con algo que puede tirarse, decía. Aquella frase revelaba más de ella que cualquier informe. Mara no quería lástima. Odiaba que los adultos hablaran lentamente cuando intentaban consolarla. Era rápida con los números, recordaba fechas con precisión y sabía distinguir una promesa verdadera de una respuesta preparada. También tenía un humor seco que sorprendía a quienes esperaban encontrar una niña silenciosa. Cuando la hermana Clara le dijo que poseía una memoria prodigiosa, Mara respondió que era útil cuando los demás preferían olvidar. Su necesidad inmediata parecía sencilla. Quería leer las cartas, pero detrás de esa petición existía un miedo que nunca pronunciaba. Temía descubrir que su madre sí había escrito y que todos los adultos en quienes confió habían elegido ocultárselo. También temía lo contrario, que las cartas fueran una explicación definitiva de por qué Elena ya no deseaba verla. Por eso no abría el sobre que había recogido frente al altar. Podía haberlo rasgado allí mismo. Nadie habría logrado detenerla. Sin embargo, lo sostuvo contra su pecho y pidió que devolvieran la caja completa. No buscaba una verdad robada a escondidas. Quería que alguien reconociera públicamente que le pertenecía. Padre Leo observó esa decisión desde la última fila. Comprendió que Mara no era una niña esperando ser rescatada. Había protegido una prueba que podía cambiar su vida y al mismo tiempo se había negado a usarla para humillar a nadie. Cuando Octavio salió con la caja, Mara se agachó y recogió del suelo la cinta azul descolorida que había sujetado los sobres. La alisó con cuidado, como hacía con las páginas dañadas, y la guardó dentro de su bolsillo. Nadie sabía que aquella cinta había pertenecido antes a la mochila amarilla con la que Mara llegó al hogar 7 años atrás. El hogar parroquial de Santa Lucía ocupaba un edificio antiguo detrás de la capilla, con paredes de cal, ventanas altas y un patio donde crecían 2 naranjos torcidos. Por las mañanas olía a jabón, pan tostado y cera derretida. Por las noches, cuando las puertas se cerraban, el corredor conservaba el eco de pasos pequeños y oraciones dichas casi en secreto.
Mara dormía en la habitación número 4, junto a Lucía y otras 2 niñas menores. Sobre su cama había una repisa con 3 objetos: la fotografía doblada de su madre, una aguja roma para encuadernar y una caja de cartón donde guardaba trozos de hilo. No tenía juguetes caros, prefería reparar lo que ya existía. Cada noche seguía el mismo rito. Primero, revisaba la mochila de Lucía para comprobar que los cuadernos estuvieran dentro. Después, cerraba la ventana, dejaba un vaso de agua junto a la cama y contaba hasta 20 mientras la niña respiraba despacio. Cuando Lucía lograba dormir, Mara encendía una lámpara pequeña y sacaba la fotografía de Elena. Nunca rezaba para que su madre regresara de inmediato. Pedía algo más difícil: Señor, no permitas que me acostumbre a no saber. La hermana Clara había escuchado aquella oración una vez, pero no intervino. Sabía que consolar demasiado pronto podía parecer otra forma de cerrar una puerta. Desde entonces, algunas noches dejaba sobre la repisa una taza de leche tibia y se marchaba sin hacer preguntas. La cinta azul había formado parte de la mochila amarilla con la que Mara llegó al hogar. Elena la había cosido alrededor de una de las asas después de que la tela se rasgara. La niña recordaba sus dedos guiando la aguja, el hilo entrando y saliendo, y una frase pronunciada mientras trabajaba: lo que se cuida puede resistir más de lo que parece. Cuando la mochila quedó pequeña, Mara retiró la cinta y la guardó. A veces la usaba para sujetar libros reparados hasta que el pegamento secara. Otras veces la anudaba alrededor de cartas que escribía a su madre sin saber dónde enviarlas. Nunca había imaginado que alguien utilizaría aquella misma cinta para unir los sobres que Elena sí había mandado. Al día siguiente de la ceremonia, la rutina del hogar cambió. Las puertas de la biblioteca permanecieron cerradas. La hermana Clara recibió la orden de no hablar a solas con Mara. 2 empleados trasladaron cajas de archivos desde la oficina de Octavio hasta una furgoneta blanca estacionada junto al patio. Dijeron que era una reorganización administrativa, aunque nadie había anunciado ninguna revisión. Padre Leo llegó antes del desayuno y pidió ver el registro de correspondencia de los últimos 7 años. Octavio respondió que los documentos estaban siendo enviados a la sede regional para proteger información confidencial. Luego reunió a las niñas en el comedor y leyó una notificación oficial. Mara sería trasladada 48 horas después para una evaluación psicológica completa. Mientras todos miraban a la muchacha, la hermana Clara vio algo distinto. Aquella cinta no podía haber salido sola de su bolsillo. Alguien había entrado en la habitación durante la madrugada, había revisado sus pertenencias y ahora pretendía borrar también el único vínculo material que conservaba con Elena. En el bolsillo de uno de los empleados sobresalía la cinta azul que Mara había guardado la noche anterior. A las 8, Octavio reunió al consejo del hogar en la sala de visitas. Sobre la mesa colocó una carpeta gris, 3 formularios y una copia del reglamento. La caja azul no estaba allí. Mara fue llamada 10 minutos después. Entró acompañada por la hermana Clara, pero Octavio pidió que la religiosa esperara fuera. Dijo que la reunión contenía información reservada y que la presencia de terceros podía influir en las respuestas de la menor. Mara no se sentó. En la cabecera estaban Octavio, la psicóloga, un abogado regional y 2 miembros del consejo parroquial. También asistía el padre Andrés, capellán del hogar, que guardaba un silencio incómodo. Octavio leyó la resolución con voz serena. Debido a una reacción emocional desproporcionada durante una ceremonia pública y ante la posibilidad de que ciertos documentos alteren su estabilidad, se recomienda el traslado temporal de Mara Vélez al Centro San Gabriel para evaluación integral. La palabra temporal aparecía 4 veces. No había fecha concreta de regreso. Mara preguntó quién había solicitado la evaluación.
Octavio respondió que era una decisión colectiva basada en criterios profesionales. La psicóloga aclaró que nunca había entrevistado a Mara, aunque había revisado informes anteriores. El abogado añadió que el hogar tenía la obligación de prevenir daños, incluso cuando una menor no comprendía el riesgo. ¿Leer cartas de mi madre es un daño?, preguntó Mara. Nadie contestó de inmediato. El padre Andrés levantó la cabeza, pero Octavio continuó explicando que las cartas podían contener acusaciones, recuerdos confusos o intentos de manipulación familiar. Según él, permitir una lectura sin supervisión pondría en peligro años de adaptación. Mara señaló la carpeta. ¿Ahí dice que mi madre murió? Octavio cerró el documento antes de responder. No estamos aquí para discutir el pasado. Aquella frase cambió el aire de la sala. La muchacha sacó del bolsillo el sobre que había conservado, lo colocó sobre la mesa sin abrirlo y pidió comparar la fecha con los registros de entrada. El abogado extendió la mano, pero Mara retiró el sobre. Primero quiero una copia del registro. Octavio dijo que una menor no podía exigir documentos confidenciales. Después afirmó que negarse a entregar la carta demostraba una conducta desafiante y reforzaba la necesidad del traslado. La decisión afectaba también a las otras niñas. Si Mara era enviada afuera por hacer preguntas, todas entenderían que la obediencia significaba aceptar cualquier versión. Lucía, esperando en el corredor, escuchó la palabra traslado y comenzó a respirar con dificultad. La hermana Clara intentó acercarse, pero un empleado le ordenó regresar a su puesto. Mara seguía de pie. No lloró, no levantó la voz. Preguntó si podía llamar a su abuela Teresa. El abogado respondió que las comunicaciones quedarían suspendidas hasta finalizar la evaluación inicial. Preguntó si podía hablar con padre Leo. Octavio dijo que el visitante no tenía autoridad legal sobre el hogar. Entonces el padre Andrés habló por fin. Tal vez deberíamos aplazar la decisión hasta revisar las cartas. Octavio no lo reprendió. Solo le recordó que la parroquia dependía de la renovación de un convenio regional y que cualquier incidente público podía poner en riesgo el financiamiento del hogar. El sacerdote volvió a bajar la mirada. Mara comprendió que no estaba frente a una discusión sobre su bienestar. Estaba frente a adultos que temían perder contratos, prestigio y control. A las 9:12, el consejo aprobó el traslado por 4 votos y una abstención. La abstención fue del padre Andrés. Cuando Mara salió, Lucía la abrazó alrededor de la cintura. Mara le prometió que volvería antes de que terminara el cuento de la bibliotecaria. No sabía si podría cumplirlo. En el patio, la furgoneta blanca arrancó con las cajas de archivos. Padre Leo observó cómo se alejaba. Junto a la puerta trasera había una etiqueta con 3 fechas y el nombre de otras 2 muchachas que ya no vivían en Santa Lucía. Aquello no había comenzado con Mara. Octavio Salcedo no se consideraba un hombre cruel. Había dirigido el hogar durante 11 años y repetía que la compasión sin disciplina terminaba dañando precisamente a quienes pretendía proteger. Esa mañana recibió a padre Leo en su oficina. Detrás del escritorio colgaban fotografías de inauguraciones, placas de reconocimiento y una cruz de madera oscura. Sobre una repisa había carpetas ordenadas por colores. Ninguna llevaba el nombre de Mara. Octavio explicó que el hogar atendía a 32 menores con recursos limitados. Cada decisión debía respetar protocolos, convenios y evaluaciones profesionales. Si una madre ausente reaparecía sin advertencia, dijo, no podían entregar cartas como si fueran simples recuerdos familiares. Una palabra mal colocada puede destruir años de estabilidad, afirmó. Padre Leo preguntó quién había leído los sobres. Octavio respondió que nadie los había abierto. Habían sido retenidos para evitar una influencia perjudicial hasta que la autoridad regional autorizara su entrega.
La respuesta parecía prudente, pero escondía varias cosas. El convenio que financiaba el hogar exigía índices bajos de conflictos familiares y traslados exitosos. Una disputa pública podía provocar una auditoría. También podía revelar que Octavio tomaba decisiones sin consultar al equipo completo. Sin embargo, aquello no era su temor más profundo. 20 años antes, su hermana menor había abandonado el tratamiento psiquiátrico, después de recibir una carta de su antiguo esposo. Desapareció durante 6 semanas y regresó herida, sin recordar dónde había estado. Octavio aprendió entonces a desconfiar de cualquier mensaje capaz de abrir una puerta que otros habían cerrado. Nunca habló de ese episodio con Mara. En público defendía la igualdad. Decía que no podía permitir excepciones porque todas las niñas merecían la misma protección. En privado, temía que una sola historia desordenara el sistema que le había dado prestigio, seguridad y una forma de sentirse indispensable. Padre Leo escuchó sin interrumpir. Después pidió ver la autorización regional mencionada en la resolución. Octavio abrió un cajón, sacó una copia y la dejó sobre la mesa. El documento recomendaba evaluar a Mara antes de cualquier contacto con su madre. No ordenaba trasladarla. Tampoco autorizaba confiscar correspondencia. Interpretamos el espíritu de la recomendación, explicó Octavio. Padre Leo señaló la fecha. El documento había sido emitido hacía apenas 3 días. Las cartas llevaban llegando 7 años. Octavio respondió que los registros antiguos estaban incompletos y que quizá otros administradores habían actuado antes. Pero él dirigía Santa Lucía durante todo ese tiempo. Octavio apartó la mirada por primera vez. Dijo que muchos empleados compartían llaves y que la cera podía proceder del archivo. Padre Leo pidió entonces el registro de accesos. Octavio aseguró que existía, pero no pudo decir dónde estaba guardado. Entonces Padre Leo observó la llave colgada de su cinturón. La marca grabada junto al diente coincidía con el símbolo de los sobres, pero había algo más. El metal estaba recién pulido, salvo una hendidura cubierta de cera azul. Si nadie había abierto la caja durante años, ¿por qué aquella llave conservaba restos de la misma cinta que sujetaba las cartas? Durante años, Mara no había esperado pasivamente. A los 8, escribió su primera solicitud para preguntar por Elena. La hermana Clara la ayudó a corregir la ortografía, pero no cambió ninguna frase. Mara entregó la hoja en recepción y pidió un comprobante. El empleado sonrió, dijo que no era necesario y prometió llevarla al director. 3 semanas después, Octavio aseguró que nunca la había recibido. A los 10, Mara pidió hablar con la trabajadora social regional durante una visita al hogar. Esperó 40 minutos frente a la oficina con la fotografía doblada entre las manos. Cuando llegó su turno, un asistente explicó que la funcionaria debía marcharse por una emergencia. Mara dejó una nota bajo la puerta. La respuesta llegó 2 meses después. Asunto remitido a la administración local. A los 12, pidió ayuda al padre Andrés. Le mostró las postales abiertas de su abuela y le preguntó si era normal que alguien borrara frases antes de entregarlas. El sacerdote prometió revisar el caso. Preparó un informe breve y lo llevó a una reunión del consejo. La reunión terminó sin mencionar el nombre de Mara. Octavio afirmó que abrir correspondencia podía justificarse por protección institucional. Un consejero pidió pruebas. Otro recordó que el convenio regional estaba por renovarse. El padre Andrés guardó su informe dentro de una carpeta y se dijo que insistiría después. No insistió. La hermana Clara también intentó ayudar. Durante 6 meses anotó las fechas de cada carta recibida, el nombre del remitente y la firma del empleado que la recogía. Guardó la lista dentro de un libro de cuentas de la biblioteca. Cuando quiso presentarla, descubrió que 3 páginas habían sido arrancadas. No todos actuaban por maldad.
La psicóloga temía perder su contrato. El abogado pensaba que el problema pertenecía a la dirección. El padre Andrés esperaba que Octavio rectificara sin escándalo. Los empleados veían las cajas salir del archivo y suponían que alguien con más autoridad preguntaría. Cada uno encontraba una razón para callar. Mientras tanto, Mar aprendió que una petición podía desaparecer sin dejar rastro. Por eso empezó a memorizar fechas, nombres y respuestas exactas. También enseñó a Lucía a pedir copias de todo lo que firmara. 2 semanas antes de la ceremonia, un antiguo portero llamado Samuel Rivas regresó al hogar para recoger herramientas olvidadas. Había trabajado allí 9 años y reconoció la caja azul cuando un empleado la trasladaba entre oficinas. Samuel sabía que contenía correspondencia retenida. También sabía que existían otras cajas. Aquella noche escribí en una hoja el número del depósito, el nombre de 3 muchachas y una frase: las cartas no fueron destruidas. No se atrevió a firmarla. Dejó el papel dentro de un misal usado en la capilla, esperando que algún sacerdote lo encontrara. Pero quien lo encontró fue Lucía. Sin comprender su importancia, lo dobló y lo escondió dentro del cuento que Mara reparaba. Horas después, ese libro salió de Santa Lucía en manos de Padre Leo, sin que Octavio alcanzara a verlo cruzar la puerta principal. Padre Leo abrió el libro durante el trayecto de regreso a la casa parroquial. Buscaba la página dañada que Mara había reparado, pero al separar la cubierta encontró la nota doblada entre 2 hojas. La leyó una vez, después volvió a leerla más despacio. El depósito 3, Mara Vélez, Inés Duarte, Camila Rojas. Las cartas no fueron destruidas. No había firma, fecha ni explicación. Solo esas palabras y una mancha de grasa en una esquina. El padre Andrés, que viajaba con él, reconoció la letra antes de admitirlo. Pertenecía a Samuel Rivas, antiguo portero del hogar. Dijo que Samuel había renunciado 6 meses antes por problemas de salud. Padre Leo hizo una pregunta concreta. ¿Quién conserva las llaves del depósito 3? El sacerdote tardó demasiado en responder. Octavio tiene la principal. Había una copia en recepción. Padre Leo recordó la marca grabada en la llave, la cera azul y la rapidez con que los archivos habían sido retirados. La nota no demostraba todavía que Octavio hubiera ocultado las cartas, pero sí contradecía su versión. Si nadie sabía dónde estaban los registros antiguos, ¿cómo podía haber comenzado una mudanza precisamente esa mañana? No llamó a la prensa, tampoco informó al Consejo Regional. Pidió al conductor que regresara a Santa Lucía por la entrada de servicio. Antes de bajar, guardó la nota dentro de su cartera y dejó el libro sobre el asiento. Quería observar el lugar antes de que alguien preparara una explicación. En el patio encontró marcas recientes de ruedas que conducían hasta una puerta lateral. La cerradura tenía el mismo símbolo que aparecía en los sobres. Junto al muro había polvo removido y un trozo de cinta azul atrapado bajo una caja vacía. Padre Leo no tocó nada. Llamó a la hermana Clara y le pidió que trajera una cámara, guantes y el inventario de mantenimiento. Luego preguntó dónde podía localizar a Samuel. Ella respondió que vivía en una habitación detrás de una carpintería a 3 calles del cementerio municipal. Antes de irse, Padre Leo miró hacia las ventanas del dormitorio. Mara estaba de pie detrás del vidrio, vigilada por una empleada. Levantó el sobre cerrado para que él lo viera. Él inclinó la cabeza, como promesa de que no sería abierto sin su permiso. En la hoja de mantenimiento, una línea había sido cubierta con tinta negra. Debajo se distinguía una fecha, el día posterior a la llegada de Mara. Después pidió 3 cosas que desconcertaron a todos: el registro de vehículos de los últimos 7 años, la lista completa de antiguos residentes y la llave original del depósito 3. Nadie comprendió por qué también solicitó el nombre del cerrajero que había cambiado aquella cerradura 7 años antes.
Padre Leo salió por la puerta de servicio y caminó hasta la carpintería donde vivía Samuel Rivas. No llevó escolta, solo lo acompañó el padre Andrés, todavía avergonzado por su demora. La habitación de Samuel estaba detrás de un taller lleno de serrín y herramientas oxidadas. El antiguo portero abrió con una manta sobre los hombros. Tenía 64 años, una tos persistente y las manos deformadas por décadas de trabajo. No reconoció a Padre Leo. «Si viene de parte del hogar, ya dije todo lo que podía decir», murmuró. Padre Leo respondió que no venía a exigir una declaración. Le preguntó si podía entrar y sentarse. Samuel dudó. Luego, apartó una silla junto a la ventana. «Me llamo Leo», dijo. «Encontré su nota». Samuel palideció. Contó que, 7 años antes, recibió la orden de trasladar una caja azul desde recepción hasta el depósito 3. Dentro había cartas dirigidas a Mara. Octavio aseguró que una autoridad regional revisaría el contenido. Sin embargo, llegaron más sobres y la caja siguió cerrada. Samuel empezó a registrar las entregas en un cuaderno. No lo hizo por valentía, sino por miedo a que un día lo culparan. Cuando preguntó por qué las cartas no aparecían en el sistema, Octavio le pidió que dejara de hacer preguntas. «Yo obedecí», confesó, «durante demasiado tiempo». Padre Leo preguntó dónde estaba el cuaderno. Samuel señaló una tabla suelta bajo la cama. De allí sacó 39 páginas con fechas, remitentes, matrículas y nombres de empleados. Algunas entradas tenían una cruz azul. ¿Qué significa esta marca? Que la carta venía abierta. Aquello modificaba la investigación. No todos los sobres habían permanecido sellados. Alguien había leído parte de la correspondencia. Samuel explicó que Elena Vélez aparecía casi cada mes. En una ocasión llegó al hogar y pidió ver a su hija. Octavio habló con ella durante 20 minutos. Después la mujer salió llorando y Samuel recibió la orden de no permitirle volver. ¿La vio marcharse? Sí, llevaba una mochila amarilla, la misma mochila de Mara. Padre Leo preguntó si Samuel repetiría aquella historia ante una autoridad independiente. El hombre dijo que temía perder su habitación, el subsidio y la única referencia laboral que conservaba. «No le pediré que sea valiente para que otros parezcan valientes», respondió Padre Leo. «Primero protegeremos su testimonio». Regresó caminando Santa Lucía. Entró por la capilla y encontró a Mara reparando un libro junto a la hermana Clara. Padre Leo se acercó despacio. «Mara, ¿puedo sentarme aquí?» Ella asintió. Él observó cómo alineaba una página rota, extendía adhesivo y esperaba sin presionar demasiado. «Si se fuerza», explicó Mara, «la hoja vuelve a romperse». Padre Leo miró el sobre cerrado. «¿Quieres que lo abramos ahora?» Mara negó con la cabeza. «Quiero que mi abuela esté presente». Entonces le entregó algo encontrado dentro del forro del sobre. Una fotografía pequeña, cortada por la mitad. Solo aparecía una mano femenina sosteniendo una llave marcada con el símbolo del depósito. En el reverso había una frase escrita por Elena. «Cuando Mara pregunte, llévenla a la habitación donde guardaron su nombre». Alguien había sabido desde el principio que algún día Mara buscaría aquella puerta cerrada. Padre Leo comprendió que las cartas ocultaban más que una separación familiar. Señalaban un lugar que Octavio había intentado vaciar aquella misma mañana. Padre Leo no abrió el depósito de inmediato. Primero pidió que Mara, la hermana Clara y el padre Andrés relataran por separado todo lo que recordaban. No quería que una sospecha correcta terminara sostenida por una investigación descuidada. Mara habló de las cartas y de la visita que su madre había intentado realizar años atrás. Recordó también que durante su primera semana en Santa Lucía, Octavio le preguntó si Elena había guardado copias de documentos familiares. La hermana Clara añadió un detalle.
Elena no había abandonado a Mara voluntariamente. Había solicitado una estancia temporal mientras recibía tratamiento por depresión. El acuerdo inicial hablaba de 6 meses, no de una separación definitiva. El padre Andrés admitió que nunca había visto ese documento. Padre Leo pidió el expediente de ingreso. La carpeta contenía 32 páginas, pero la numeración saltaba de la 9 a la 12. Faltaban 2 hojas. Esa fue la primera ruptura en la versión institucional. La segunda apareció en el cuaderno de Samuel. Durante los primeros 18 meses, Elena había enviado 27 cartas y visitado el hogar 4 veces. En 3 ocasiones figuraba la anotación acceso denegado por riesgo emocional. No había firma de psicólogo ni resolución judicial. Solo aparecían las iniciales de Octavio. Padre Leo preguntó si Elena podía haber representado un peligro real. La psicóloga encontró una evaluación médica que recomendaba contactos supervisados, no una prohibición absoluta. Alguien transformó una precaución en una desaparición, dijo la hermana Clara. A media mañana llegó el cerrajero Julián Mena. Confirmó que había instalado la cerradura 7 años antes. Octavio pidió 2 llaves numeradas. Una quedó en dirección. La otra debía guardarse en la oficina regional. El registro regional decía que nunca la recibió. Julián recordó que la cerradura protegería expedientes de menores reclamadas por familiares inestables. Padre Leo solicitó una funcionaria regional y una notaria independiente antes de abrir. También pidió que Mara decidiera si quería estar presente. Ella aceptó, pero exigió que Lucía permaneciera lejos del pasillo. A las 11:40, la notaria fotografió la puerta y la cinta azul encontrada bajo el cajón vacío. La funcionaria verificó que ninguna orden autorizaba retirar archivos aquella mañana. Octavio protestó. Dijo que el depósito contenía información privada y que abrirlo frente a Mara podía violar derechos de otras residentes. La objeción era parcialmente válida. Padre Leo ordenó que Mara esperara en la biblioteca mientras la notaria revisaba primero el contenido. No permitió que la verdad de una persona destruyera la confidencialidad de otras. La llave original abrió al segundo intento. Dentro no había 84 cartas, había 6 cajas. Cada una llevaba el nombre de una muchacha, una fecha de ingreso y una etiqueta roja. Contacto restringido. Contenían cartas, fotografías, regalos, solicitudes de visita y respuestas nunca enviadas. En la caja de Mara encontraron los sobres de Elena, 4 solicitudes legales y una grabación de audio. También hallaron recibos que demostraban que la madre había pagado parte de los gastos de manutención. Aquello no coincidía con la historia de abandono. Sin embargo, 2 cartas de Elena contenían frases desordenadas y acusaciones difíciles de comprobar. Octavio podía haber tenido motivos legítimos para solicitar supervisión, pero no para ocultarlo todo. La grabación fue reproducida con autorización de Mara. Elena reconocía su enfermedad, aceptaba visitas acompañadas y pedía que nunca dijeran a su hija que había muerto. Otra voz respondió que el hogar necesitaba estabilidad y que Mara debía aprender a vivir sin expectativas. Era Octavio. Después apareció un archivo más reciente. Elena decía que había recuperado estabilidad, que poseía informes médicos favorables y que volvería a solicitar contacto. Padre Leo preguntó dónde vivía ahora. Nadie lo sabía. Entonces la notaria encontró un sobre devuelto con una dirección actual y un sello postal de hacía 9 días. Era el mismo sobre que Mara había sostenido ante el altar. En su interior había una citación para una audiencia de restitución familiar que se celebraría en 36 horas. Si Mara era trasladada antes, alguien podía presentarla como ausente, inestable o incapaz de participar. Padre Leo miró el registro de vehículos. La furgoneta blanca no se dirigía a la sede regional.
Se dirigía al archivo privado de una fundación presidida por Octavio. Y en la última página apareció un dato todavía más inquietante. Elena Vélez había trabajado para esa misma fundación antes de ingresar en tratamiento. Aquella relación demostraba que Octavio no solo conocía el caso de Mara, conocía el secreto que había convertido a Elena en una amenaza para su fundación. La primera revelación no estaba en una carta, sino en la grabación recuperada de una memoria. La voz de Elena sonaba cansada pero clara. Yo acepto que las visitas sean supervisadas. Acepto los informes, las evaluaciones y todo lo necesario. Lo único que no acepto es que mi hija crea que dejé de amarla. Después habló Octavio. No se trata solo de su enfermedad. Usted conoce información que podría perjudicar a la fundación. Mientras esa situación no se resuelva, cualquier contacto con Mara será considerado un riesgo. La sala quedó en silencio. Padre Leo no preguntó qué información conocía Elena. Cerró la carpeta, devolvió la fotografía a Mara y pidió los archivos laborales de la fundación. La hermana Clara encontró una caja de nóminas antiguas. Elena había trabajado como auxiliar contable. Revisaba recibos, pagos y donaciones destinadas al hogar. En el último mes antes de su crisis, había marcado 7 transferencias repetidas hacia una empresa de mantenimiento. La empresa pertenecía a un primo de Octavio y había cobrado por reparaciones nunca realizadas. Aquello parecía confirmar un fraude. Sin embargo, una revisión cuidadosa mostró algo inesperado. El dinero no había terminado en manos de Octavio. Había pagado tratamientos médicos de varias niñas cuando el convenio regional se retrasó. Elena no había descubierto un simple enriquecimiento personal. Había descubierto un sistema irregular construido, al principio, para cubrir necesidades reales. Octavio había comenzado desviando fondos porque un menor necesitaba una operación urgente y nadie respondía. Después repitió el procedimiento. Con los años, la fundación dejó de distinguir entre emergencia, conveniencia y beneficio privado. Padre Leo fue hasta la ventana y permaneció allí mientras la notaria ordenaba los documentos. Una razón compasiva puede iniciar una decisión, dijo. No puede convertir la mentira en una norma. Octavio sabía que Elena conservaba copias. También sabía que, si recuperaba contacto con Mara, podía exigir una investigación. Por eso convirtió su enfermedad en argumento permanente contra su credibilidad. La revelación no lo absolvía, lo hacía más responsable. El padre Andrés preguntó por qué Elena no había denunciado los movimientos antes. La respuesta apareció en una solicitud fechada 7 años atrás. Había pedido protección para las niñas y una auditoría reservada. También escribió que no deseaba cerrar el hogar, porque muchas menores dependían de él. El documento llevaba sello de recepción. Alguien lo había leído. Nadie había actuado. Mara observó la firma de su madre. No sonreía, no lloraba. Pasó el dedo cerca del nombre sin tocar la tinta. Ella intentó proteger este lugar, dijo. Padre Leo asintió. Elena no era la amenaza descrita por Octavio. Había intentado evitar que una irregularidad destruyera la institución. Y había pagado ese intento con 7 años de silencio impuesto. Entonces la hermana Clara revisó el reverso de la fotografía cortada. Bajo una capa de adhesivo apareció otro nombre. Teresa Vélez. La abuela de Mara había firmado como testigo de la denuncia, pero junto a su firma había una anotación de Octavio. Retirar de toda comunicación futura. Padre Leo dejó el bolígrafo sobre la mesa. Busquen el expediente de Teresa, ordenó. La notaria abrió la última caja y encontró una carpeta sin nombre. En la portada quedaba la marca rectangular de una etiqueta arrancada. Dentro había una declaración de la abuela, una copia de la auditoría nunca realizada y una segunda fotografía.
En ella, un Octavio aparecía herido frente a una clínica. Elena estaba a su lado, sosteniendo una carpeta azul. En el reverso se leía: «Ella pagó mi tratamiento cuando nadie más quiso hacerlo». La persona cuya voz Octavio había silenciado era la misma que había evitado que él perdiera la vida. La segunda fotografía cambió el sentido de todo lo descubierto. Octavio no había conocido a Elena únicamente como empleada de la fundación. 18 años atrás, cuando todavía era un joven administrador sin recursos, sufrió una infección grave después de una operación. La clínica exigió un pago que él no podía reunir. Elena, entonces auxiliar contable, organizó una colecta anónima entre trabajadores. Vendió una cadena de oro heredada de su madre y cubrió el tratamiento. Octavio sobrevivió. Durante años conservó una cinta azul atada alrededor de la carpeta donde guardaba aquellos recibos. Era la misma cinta que Elena usó después para reparar la mochila amarilla de Mara. La notaria comparó una fotografía antigua con los sobres retenidos. El nudo era idéntico. Elena había tomado la cinta de la carpeta de Octavio antes de abandonar la fundación. No fue un gesto de afecto, fue una advertencia. En una declaración escrita, Elena explicó que había encontrado pagos falsos mientras buscaba el comprobante de aquel tratamiento. Descubrió que Octavio había devuelto el dinero de la colecta usando fondos destinados a las niñas. Al principio creyó que solo intentaba reparar una deuda personal. Después comprendió que había creado facturas falsas para ocultar otras decisiones. Parte del dinero había salvado vidas, otra parte había protegido la reputación de la fundación. Cuando una niña enfermaba, Octavio pagaba sin esperar autorización, pero cuando cometía errores, utilizaba el mismo mecanismo para esconderlos. Había confundido ayudar con controlar y proteger con decidir qué verdad podían soportar los demás. Elena se negó a denunciarlo públicamente. Temía que el hogar cerrara y las niñas fueran dispersadas. Propuso una auditoría reservada, la devolución gradual de fondos y un consejo independiente. Octavio aceptó al principio. 3 días después, Elena sufrió una crisis. Padre Leo pidió revisar las fechas de sus consultas médicas. La respuesta reveló la parte más dolorosa. Octavio no había causado su enfermedad, pero la utilizó. Presentó su crisis como prueba de que sus acusaciones eran producto de una mente inestable. Luego convenció al consejo de restringir sus visitas a Mara hasta que retirara la denuncia. Elena nunca la retiró. Por eso las cartas fueron encerradas. Cada sobre recordaba que ella seguía viva, lúcida y dispuesta a hablar. Cada carta amenazaba con devolver a Mara una madre y al mismo tiempo devolver a la fundación una verdad que Octavio había enterrado. Mara miró la cinta azul recuperada del bolsillo del empleado. Ya no era solo un recuerdo de su mochila, era parte de una deuda, una prueba y una promesa quebrada. Mi madre la puso allí para que alguien reconociera la historia, dijo. La hermana Clara comprendió entonces por qué algunos sobres llevaban una marca junto al sello. Elena había dibujado la misma llave que aparecía en la carpeta médica de Octavio. No esperaba que Mara entendiera el símbolo siendo niña. Esperaba que algún adulto honesto lo relacionara con los archivos. Samuel lo había visto. La hermana Clara también. Ambos habían callado por miedo. Padre Leo no apartó esa responsabilidad, pero tampoco permitió que Octavio quedara reducido a un monstruo sencillo. Había sido un hombre salvado por una mujer pobre. Después convirtió la gratitud en vergüenza, la vergüenza en control y el control en una injusticia prolongada. Comprenderlo no lo absolvía. Explicaba por qué había temido tanto aquellas cartas. En la carpeta apareció además una carta nunca enviada por Octavio. En ella admitía que Elena había salvado su vida y que él temía mirarla porque su presencia le recordaba la distancia entre el hombre agradecido que quiso ser y el administrador en que se había convertido. No pidió perdón,
Solo escribió que mantenerla lejos era la única forma de conservar en pie todo lo construido. En ese momento, un empleado entró sin llamar. Dijo que Octavio conocía la apertura del depósito y había contactado con la Fundación Regional. Un abogado viajaba hacia Santa Lucía con una orden provisional para retirar los archivos y ejecutar el traslado de Mara antes del anochecer. Padre Leo miró el reloj. Faltaban 5 horas para que la furgoneta regresara, y solo 31 para la audiencia solicitada por Elena. Octavio había comprendido que la investigación ya no podía detenerse con silencio. Ahora intentaría detenerla con procedimientos. El abogado llegó a Santa Lucía poco después de las 3, acompañado por 2 representantes de la fundación y un funcionario regional. Traía una resolución provisional que ordenaba preservar la confidencialidad de los expedientes y suspender cualquier revisión no autorizada. Octavio caminaba detrás de ellos con el rostro sereno. No negó la existencia de las cartas. Dijo que habían sido retenidas por razones terapéuticas y que cualquier irregularidad administrativa debía investigarse sin exponer a las menores. Presentó la apertura del depósito como una intrusión impulsiva capaz de destruir años de trabajo. Un hogar no puede gobernarse desde la emoción, declaró. El argumento tenía fuerza suficiente para inquietar a algunos presentes. La funcionaria regional explicó que, mientras se aclaraba la competencia legal, los archivos debían trasladarse a una sede segura. También confirmó que la orden de evaluación de Mara seguía vigente. La furgoneta llegaría a las 6. Padre Leo pidió leer la resolución completa. El documento protegía los datos personales, pero no autorizaba retirar pruebas relacionadas con una posible obstrucción. Tampoco obligaba a trasladar a Mara antes de la audiencia familiar. El abogado respondió que retrasar la evaluación podía ponerla en riesgo. Sugirió una solución aparentemente razonable: enviar a la muchacha esa misma tarde, conservar las cartas bajo custodia y permitir que un comité las revisara durante los meses siguientes. Mara escuchó desde la biblioteca. Meses significaba perder la audiencia del día siguiente. Octavio intentó convertirlo todo en un malentendido. Afirmó que Elena había recibido opciones de contacto y que jamás se le prohibió amar a su hija. Cuando la notaria mostró la grabación, él sostuvo que la frase estaba fuera de contexto. Después, advirtió sobre el escándalo. Si la noticia se difundía, dijo, los donantes podían retirarse. 32 menores perderían estabilidad por un caso antiguo que aún no había sido juzgado. Algunos miembros del consejo comenzaron a murmurar. La hermana Clara comprendió que Octavio volvía a colocar a las niñas entre la verdad y la responsabilidad. Padre Leo debía elegir. Podía denunciar públicamente los hechos y asegurar que nadie retirara los archivos. Pero eso expondría a Mara, a Elena y a otras jóvenes cuyos nombres estaban en las cajas. También podía aceptar el procedimiento regional y confiar en una revisión lenta, aún sabiendo que la audiencia ocurriría en menos de un día. Eligió una tercera vía. Pidió que cada caja fuera sellada ante la notaria, fotografiada y entregada a una custodia judicial independiente. Solicitó protección inmediata para Mara y Samuel y una copia certificada de los documentos vinculados con Elena. El abogado se negó. Entonces la hermana Clara pidió hablar. Confesó que había conservado fotografías de las páginas arrancadas del registro. El padre Andrés entregó el informe que nunca presentó. Samuel aceptó declarar por videollamada si garantizaban su vivienda. La resistencia de Octavio empezó a quebrarse, pero no desapareció. Mara apareció en el corredor con el sobre contra el pecho. Octavio ordenó que la llevaran a su habitación. Ella no se movió. Preguntó quién temía aquella audiencia, una niña que buscaba a su madre o los adultos. A las 5:20 se cortó la electricidad del edificio. Cuando regresó la luz, faltaba la memoria con la grabación de Elena.
La puerta lateral estaba abierta y la furgoneta blanca ya esperaba en el patio con el motor encendido. La desaparición de la memoria detuvo la sala durante varios segundos. Nadie sabía quién la había tomado, pero todos comprendieron que el miedo ya había comenzado a destruir pruebas. Padre Leo pidió cerrar las puertas y revisar las cámaras. El sistema de vigilancia también estaba apagado. La última imagen mostraba a Mara de pie en el corredor, mirando la furgoneta. La muchacha no intentó escapar. Regresó a la biblioteca, se sentó frente al libro que había reparado y pasó los dedos por la costura nueva. Lucía estaba a su lado, demasiado asustada para preguntar. Desde el patio llegaba el ruido constante del motor que esperaba llevarla. Prometí que terminaría el cuento, dijo Mara, pero no abrió el libro. La abuela Teresa llegó a las 6:10. Había viajado durante 4 horas después de recibir la llamada de la hermana Clara. Al ver a Mara, se detuvo en la puerta como si 7 años se hubieran convertido en una distancia física. Mara no corrió hacia ella. ¿Sabías que mi madre escribía? Teresa asintió. Había intentado visitarla, presentar denuncias y conservar copias. Después Octavio amenazó con suspender todo contacto si continuaba cuestionando al hogar. Teresa se dio por miedo a perder incluso las postales navideñas. Pensé que esperar te protegería, confesó. Mara miró la fotografía doblada. Esperar también decide cosas. No hubo abrazo. Teresa se sentó a 2 sillas de distancia. Padre Leo comprendió que ninguna resolución podía devolverles las fiestas, las conversaciones, ni los años en que Mara creyó que su madre estaba muerta. Entonces llegó una llamada del hospital provincial. Elena había sido ingresada la noche anterior por una crisis cardíaca. Permanecía consciente pero no podía viajar a la audiencia. Los médicos no prometían que pudiera declarar pronto. Mara apretó el sobre sin abrirlo. La verdad había sobrevivido en 84 cartas, pero el tiempo no había esperado. Padre Leo entró solo en la capilla. Se arrodilló ante el sagrario y no pidió una salida milagrosa. Pidió lucidez para no confundir urgencia con justicia, ni misericordia con una excusa para evitar responsabilidades. Cuando regresó, la furgoneta seguía encendida. Padre Leo ordenó suspender el traslado mediante una medida de protección firmada por la funcionaria regional y la notaria. Pero no se limitó a detener el vehículo. Solicitó atención médica para Elena, comunicación inmediata entre madre e hija, custodia judicial de los archivos y una investigación formal sobre cada menor afectada. Luego miró a Mara. No puedo devolverte estos años, dijo. Pero nadie volverá a decidir tu historia sin escucharte. La muchacha guardó el sobre junto a la cinta azul. Padre Leo había elegido no salvar una noche. Había decidido obligar al sistema a reparar todo lo que aquella noche revelaba. La confrontación se realizó en la antigua sala de archivo, donde las cartas habían permanecido encerradas durante 7 años. Sobre la mesa estaban la caja azul, la cinta recuperada, las copias certificadas y la fotografía de Elena junto a Octavio. Mara pidió estar presente. Padre Leo aceptó con una condición. Nadie convertiría su dolor en espectáculo. La notaria cerró la puerta. Solo quedaron Mara, Teresa, la hermana Clara, el padre Andrés, Octavio, la funcionaria regional y Padre Leo. Padre Leo pidió a Octavio que explicara por qué había retenido las cartas. Octavio dijo que Elena era inestable, que las visitas podían confundir a Mara y que el hogar debía proteger a todas las menores. Si hubiera esperado cada autorización, afirmó, algunas niñas habrían muerto. Padre Leo no lo interrumpió. Octavio añadió que la fundación podía cerrar si los donantes conocían las irregularidades. Insistió en que había mentido para sostener una obra necesaria. Mara había recibido educación, alimento y seguridad. Las cartas, según él, podían destruir ese equilibrio.
Padre Leo colocó el primer documento sobre la mesa. Era la recomendación médica de Elena. No prohibía el contacto, pedía supervisión. Octavio respondió que una recomendación no podía prever todas las consecuencias. Padre Leo presentó la solicitud de auditoría reservada firmada por Elena y Teresa. Ella no quiso destruir el hogar, propuso corregirlo. Octavio apretó las manos. Usted no estaba aquí, no sabe cuántas decisiones dependían de mí. Por eso le pido que las nombre. Padre Leo abrió el cuaderno de Samuel. Leyó las fechas de 4 visitas rechazadas, 27 cartas retenidas y cada anotación firmada con las iniciales de Octavio. Después señaló la caja. Durante 7 años llegaron 84 cartas. Usted sabía que Mara preguntaba por su madre. También sabía que Elena seguía viva. Octavio miró a Mara por primera vez. Padre Leo puso la fotografía antigua junto a la cinta azul. Esta mujer pagó el tratamiento que le salvó la vida. Octavio bajó los ojos. Lo sé. Después descubrió sus facturas falsas. Eran para las niñas. Algunas, no todas. Octavio dijo que nunca tomó dinero para lujos. Todo había comenzado con una emergencia. Padre Leo aceptó que eso explicaba el inicio, no explica lo que hizo después. La notaria reprodujo una copia de la grabación guardada por la hermana Clara en la nube de la biblioteca. Octavio se escuchó decir que la verdad perjudicaría a la fundación y que cualquier contacto con Mara sería considerado un riesgo. Cuando terminó el audio, nadie habló. Padre Leo deslizó hacia él el sobre que Mara había conservado. ¿Quién decidió decirle que su madre había muerto? Octavio tardó en responder. Yo autoricé esa versión. ¿La creyó necesaria? En aquel momento, sí. ¿Y cuando llegaron las cartas? Octavio no contestó. ¿Y cuando Mara preguntó? Silencio. ¿Y cuando su abuela pidió verla? Octavio cerró los ojos. Padre Leo mantuvo la voz firme. Una explicación muestra cómo llegó hasta aquí. Una justificación intenta convertir el daño en algo correcto. Usted puede explicar su miedo, no puede llamar protección a 7 años de engaño. Mara puso la cinta azul sobre la mesa. Usted guardó esto como si fuera suyo. Mi madre la usó para reparar mi mochila. Octavio tocó la cinta. No le pida perdón todavía. Primero, diga la verdad completa. Octavio admitió que temía una auditoría, perder la fundación y ser recordado como un fraude. Confesó que utilizó la enfermedad de Elena para desacreditarla, ordenó abrir las postales de Teresa y autorizó el traslado para impedir que Mara asistiera a la audiencia. También admitió que había pedido retirar la memoria durante el corte eléctrico. El padre Andrés preguntó quién la tomó. Octavio dijo el nombre del empleado y entregó su teléfono donde estaban los mensajes con la orden. Mara no apartó la vista. ¿Mi madre dejó de venir porque quiso? No, yo impedí que entrara. Aquella frase fue el verdadero derrumbe. No hubo gritos. Octavio no cayó de rodillas. Retiró la llave de su cinturón y la dejó junto a la caja azul. Padre Leo anunció las medidas. El traslado quedaba anulado. Mara participaría en la audiencia con asistencia legal independiente. Elena recibiría protección médica y comunicación inmediata con su hija. Los archivos pasarían a custodia judicial. Una auditoría externa revisaría las cuentas, los casos de las 6 muchachas y las actuaciones de la fundación. Octavio quedaría apartado de toda decisión sobre menores, bajo investigación formal, y tendría que colaborar en la restitución de cada contacto retenido. Esto no termina con una confesión, dijo Padre Leo. La verdad que no repara se convierte en otra forma de comodidad. La funcionaria regional suspendió el protocolo de correspondencia. La hermana Clara recibió autorización para acompañar a las jóvenes. Entonces Mara abrió el sobre. No leyó la carta en voz alta.
Miró la primera línea y respiró como quien reconoce una voz después de atravesar una pared. Padre Leo no preguntó qué decía. Había 6 nombres, 6 historias y años de decisiones tomadas sin escuchar a quienes debían proteger. Corregir a Octavio era necesario. Cambiar el sistema que le había permitido actuar durante tanto tiempo era la verdadera sentencia. La reparación comenzó esa misma noche, sin cámaras ni comunicados triunfales. La funcionaria regional firmó una medida de protección para Mara. Ningún traslado, evaluación o contacto familiar podría decidirse sin escucharla y sin la presencia de una defensora independiente. Teresa recibió autorización para permanecer cerca, pero nadie obligó a Mara a abrazarla, perdonarla, ni llamarla abuela como antes. El hospital preparó una videollamada con Elena. Mara entró sola en una sala pequeña. Llevaba el sobre abierto y la cinta azul alrededor de la muñeca. Padre Leo esperó afuera. La conversación duró 47 minutos. Cuando terminó, Mara salió con los ojos hinchados pero caminando firme. «Necesito tiempo», dijo. Nadie discutió esa necesidad. Elena obtuvo asistencia médica, representación legal y acceso a las copias completas de su expediente. La audiencia familiar fue aplazada para que pudiera participar sin presión. También se estableció un proceso gradual de contacto, supervisado por profesionales ajenos a la fundación. El objetivo no era fabricar una reconciliación rápida, sino devolverles la posibilidad de construir una relación verdadera. Octavio fue separado de toda función relacionada con menores y entregó sus llaves, archivos y dispositivos. La Fiscalía Local recibió los documentos financieros. El Consejo Regional abrió una investigación administrativa. No fue enviado a otra institución ni protegido con una renuncia silenciosa. Durante las semanas siguientes, tuvo que identificar cada carta retenida, cada visita rechazada y cada informe alterado. Trabajó bajo supervisión, sin acceso directo a las jóvenes. Su primera obligación no fue pronunciar un discurso, fue escribir a las 6 antiguas residentes para informarles con lenguaje claro qué documentos se habían ocultado y cómo podían recuperarlos. Después, debía escuchar sus respuestas. Algunas pidieron hablar, otras exigieron que nunca volviera a contactarlas. Una presentó una denuncia, otra solo quiso recibir las fotografías que creyó perdidas. Octavio aceptó cada decisión. Pidió perdón a Elena durante una reunión formal. No mencionó sus buenas intenciones ni su infancia. Reconoció que utilizó una enfermedad real para invalidar su palabra. Separó a una hija de su madre y convirtió la protección institucional en control. Elena no lo perdonó. «Todavía no», respondió. Padre Leo dejó que esas palabras permanecieran completas. En Santa Lucía, una auditoría independiente revisó cuentas, convenios y expedientes. Se creó un registro digital de correspondencia que exigía firma del remitente, fecha de recepción y constancia de entrega. Ninguna carta podría ser abierta sin orden legal, criterio clínico documentado y revisión de una segunda autoridad. Las niñas recibieron un canal confidencial para presentar quejas fuera de la dirección. Los empleados obtuvieron protección frente a represalias. Además, toda la familia recibieron información sobre sus derechos y los procedimientos disponibles para denunciar nuevas irregularidades sin temor alguno. El Consejo incorporó a una antigua residente y a una especialista en derechos de la infancia. La hermana Clara fue nombrada enlace de correspondencia, pero no trabajaría sola. El padre Andrés pidió que su abstención constara en el informe. Después comenzó a visitar a quienes habían intentado hablar y él no escuchó. La memoria robada apareció 2 días después en un cajón del empleado que obedeció a Octavio. El hombre entregó una declaración y aceptó las consecuencias disciplinarias.
Padre Leo rechazó convertir aquello en una victoria personal. Un sistema sano no depende de encontrar siempre a una persona valiente, explicó. Debe impedir que el miedo sea suficiente para silenciar la verdad. 3 meses después, cada joven vinculada a las cajas había recibido sus documentos. Algunas relaciones pudieron reconstruirse, otras heridas permanecían abiertas. En la biblioteca, Mara utilizó la cinta azul para sujetar un libro recién reparado. Esta vez no sostenía cartas ocultas, sostenía páginas que todos podían abrir. 3 días después de la confrontación, Mara regresó a la biblioteca. La furgoneta blanca ya no estaba en el patio y la puerta del depósito permanecía sellada por orden judicial. Lo urgente había cambiado. Nadie podía trasladarla, ninguna carta podía desaparecer y Elena podía comunicarse con ella cada tarde desde el hospital. La primera videollamada completa duró 9 minutos. Mara hizo preguntas concretas. Quiso saber por qué Elena había aceptado dejarla en Santa Lucía, por qué no había buscado ayuda fuera de la provincia y por qué algunas cartas parecían escritas con miedo. Elena respondió sin adornos. Reconoció su enfermedad, sus errores y los días en que no pudo cuidar de sí misma. También explicó que cada intento de acercarse había terminado ante una puerta, un formulario o una amenaza. Mara no dijo que comprendía, dijo que seguiría escuchando. Una semana después, Lucía volvió a dormir sin esperar que alguien entrara para revisar sus cosas. La hermana Clara instaló un buzón transparente en la biblioteca. Cada envío recibido quedaba registrado frente a 2 personas y la destinataria firmaba al recogerlo. 2 meses más tarde, la auditoría confirmó pagos irregulares, registros alterados y decisiones tomadas sin supervisión suficiente. También demostró que parte del dinero había cubierto tratamientos reales. El informe no permitió reducir la historia a una sola palabra. Había ayuda, miedo, abuso y silencio mezclados en el mismo sistema. Octavio perdió definitivamente la dirección. El proceso penal siguió su curso, mientras el Consejo Regional le impuso colaborar con la restitución documental. Cada viernes revisaba, acompañado por una funcionaria, los nombres de antiguos residentes y preparaba copias de sus expedientes. No todas respondieron. Una rompió la carta sin abrirla, otra pidió ver a la hermana Clara. Camila Rojas viajó desde otra ciudad para recuperar una fotografía de su hermano. Al salir, dijo que no buscaba reconciliación, solo quería que nadie volviera a decidir qué recuerdo podía conservar. Mara comenzó a visitar a Elena bajo supervisión. Las primeras reuniones fueron breves, algunas terminaron en silencio, otras en preguntas dolorosas. Teresa esperaba afuera y aprendió a no pedir resultados. Un año después, Elena vivía en un apartamento pequeño cerca del hospital y trabajaba nuevamente, pocas horas al día, reparando ropa. Mara seguía en Santa Lucía mientras evaluaban opciones familiares. Había decidido terminar el curso antes de mudarse. Por primera vez, la decisión también era suya. Octavio aún no había recibido perdón. Sin embargo, había dejado de defenderse en cada entrevista. Conservaba una copia de la lista de cartas retenidas y leía un nombre antes de comenzar su trabajo diario. El hogar tampoco se volvió perfecto. Hubo errores, retrasos y discusiones, pero las actas registraban objeciones, las jóvenes participaban en las decisiones y ninguna queja podía cerrarse por una sola firma. Padre Leo regresó una vez. No convocó reuniones ni pidió informes preparados. Se sentó en el comedor, preguntó a las niñas quién recibía sus quejas y comprobó que supieran dónde encontrar ayuda. Antes de marcharse, Mara le mostró el marco vacío. Él observó el libro junto a la ventana y sonrió apenas. Comprendió que el símbolo ya no pertenecía al pasado, sino al uso cotidiano de una verdad compartida. La cinta azul permanecía en la biblioteca,
Mara la colocó dentro de un marco sencillo, junto a una hoja con una frase: cuidar no es esconder. Una tarde Lucía llevó un libro roto. Mara retiró la cinta del marco, sujetó con ella las páginas reparadas y dejó el volumen bajo la ventana hasta que secara. Al caer la luz, la cinta sostenía el libro abierto. Ninguna puerta volvió a cerrarse detrás de ella. La historia de Mara no nos pregunta solamente qué haríamos ante una caja de cartas ocultas. Nos obliga a mirar las pequeñas decisiones con las que, cada día, podemos convertir la protección en control, la prudencia en demora y el silencio en una forma de abandono. Hay reglas necesarias, hay procesos que protegen, hay momentos en que una persona herida necesita acompañamiento antes de enfrentarse a una verdad difícil. Pero ninguna norma cristiana puede construirse sobre la negación de la dignidad, porque la verdad no pertenece a quienes administran una institución, pertenece también a quienes deben vivir sus consecuencias. El Evangelio nos recuerda que Jesús se acercaba a quienes otros reducían a un problema, preguntaba, escuchaba y devolvía un nombre allí donde la multitud solo veía una condición. Tal vez la pregunta para nosotros sea sencilla y exigente. ¿A quién estamos dejando fuera de una conversación sobre su propia vida? Quizá exista una llamada que evitamos, una carta que no respondemos, o una injusticia que preferimos llamar procedimiento. La misericordia no consiste en ocultar la verdad para evitar dolor, consiste en decirla con cuidado, asumir responsabilidad y permanecer cuando comienza la reparación. Y cuando una institución teme más por su imagen que por una persona, la fe exige detenerse, revisar lo ocurrido y colocar al ser humano en el centro. Señor Jesús, danos ojos capaces de reconocer a quienes han sido ignorados. Líbranos del miedo que disfraza de prudencia nuestra comodidad. Concédenos valentía para hablar, sabiduría para escuchar y humildad para corregir nuestras decisiones. Sana a quienes han perdido años, vínculos y confianza. Acompaña a las víctimas sin exigirles un perdón apresurado. Convierte el corazón de quienes causaron daño y enséñales a reparar con hechos. Que tu verdad camine siempre junto a tu misericordia. Enséñanos a no usar las heridas del pasado para repetir el daño recibido. Haz de nuestras comunidades lugares donde nadie deba luchar para ser escuchado. Amén. Piensa hoy en una persona cuya voz pudo quedar fuera de una decisión importante. No necesitas resolver toda su historia. Puedes empezar preguntando y escuchando antes de responder. Si esta reflexión te ayudó, comparte en los comentarios qué significa para ti proteger sin controlar. Envía este video a quien necesite recordar que la verdad acompañada por amor puede abrir puertas cerradas. Suscríbete para seguir escuchando historias de fe, justicia, responsabilidad y esperanza, y comparte este relato con mucho respeto.